Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar el tema que quedó pendiente la semana pasada y que era el tratamiento de la depresión bipolar. Habíamos hablado que la depresión bipolar, pese a que tiene muchas características similares a la depresión normal, tiene características particulares también. Una de las principales es de que si es que se trata únicamente con antidepresivos, por ejemplo, se corre el riesgo de que se produzca un switch hacia el estado maníaco. Recuerden ustedes que el trastorno bipolar o maníaco depresivo son alteraciones del estado anímico, del estado de ánimo de las personas que fluctúan entre depresión y manía o euforia. Entonces, si es que no se tiene cuidado en un manejo que sea cuidadoso de la posibilidad de switch, se promueve el cambio hacia un estado de euforia. Habíamos hablado entonces de que el litio es uno de los medicamentos naturales que se utiliza con este fin, con el fin de equilibrar o estabilizar el estado de ánimo de estas personas. Sí, y ahora vamos a tratar de qué tipos de tratamientos o qué tipo de fármacos podemos emplear en la depresión bipolar. Y comenzamos por lo que tú ya mencionaste, el asunto de los antidepresivos. Pues es un tema bastante controversial, no hay una respuesta única todavía, ¿no? Es decir, hay las posturas en los dos extremos. ¿Debe utilizarse antidepresivos en este tipo de depresiones o no debe utilizarse antidepresivos y debe confiarse solo en los llamados estabilizadores? Siempre habrá el riesgo del switch que ya mencionaste, siempre habrá el riesgo, pero también el dejar una depresión sin tratamiento puede tener otro tipo de riesgos también, ¿no? Es evidente, no estamos diciendo que no se trate la depresión. La depresión bipolar es uno de los eventos diagnósticos importantes que tienen que ser tratados, tomando en cuenta de que dentro de los trastornos, uno de los más altos en cuanto a riesgo suicida es justamente la depresión bipolar. Entonces, no es que a un depresivo bipolar, que sabemos que es un depresivo bipolar, que sabemos que tiene un trastorno bipolar y está en fase depresiva, no le vamos a tratar de su depresión. Muy probablemente en ese caso vamos a tener que usar, si es que está muy deprimido o hay riesgo suicida, usar antidepresivos. Pero, a diferencia de la depresión unipolar, tiene que ser conjuntamente con el estabilizador de ánimo. No se puede usar únicamente antidepresivos. Y de esto no es mucho tiempo que conocemos. Es decir, hace 20 años, probablemente lo que se hacía es darles antidepresivos y esperar a que se mejore y tratar de estabilizarlos básicamente con litio. Pero en el momento actual y en los últimos 20 años se ha profundizado en el estudio de la depresión bipolar, porque claro, antes lo más llamativo era la manía en el trastorno bipolar y había mucha investigación e información sobre manía, pero poca información sobre depresión. De hecho, hoy sabemos, por ejemplo, que los llamados bipolares tipo 2, aquellos que no hacen episodios eufóricos claros o psicosis maníacas, sino quedan en un estado de hipomanía, es decir, un aceleramiento, tienen alrededor del 70 al 80% de tiempo más bien deprimidos y no maníacos o eufóricos. Entonces, ese tipo de pacientes tienen que ser tratados evidentemente de su depresión, pero con el cuidado de que conjuntamente tenemos que dar un estabilizador de ánimo. Claro, exactamente lo que decíamos, no es tratar o no tratar, sino era la controversia que yo me mencionaba, yo me refería, era el uso o no de antidepresivos, el uso combinado con los estabilizadores. Evidentemente es la tendencia actual. Habrá personas que les guste tratar solo con antidepresivos, pero creo que la indicación precisa es combinar con los estabilizadores, justamente para tratar de evitar en lo posible el switch. Obviamente el cuadro depresivo en sí no puede dejar de utilizarse, ¿no? El tratamiento antidepresivo no puede dejar de utilizarse en este tipo de cuadros. Ahora, existen unos antidepresivos que sí y otros antidepresivos que no.
Dentro de los antidepresivos que son más o menos seguros para tratar la depresión bipolar está el bupropión. Este es un medicamento que, a diferencia de los otros, no actúa sobre la serotonina, actúa más sobre dopamina. De hecho, es un medicamento que es también muy utilizado para dejar adicciones, especialmente la del cigarrillo. Este bupropión, al parecer, es uno de los que da cierto nivel de seguridad. Se pueden utilizar también algunos medicamentos nuevos dentro del grupo de antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que son medicamentos muy específicos para aumentar únicamente serotonina. Claro que ese aumento de serotonina va a tener un impacto sobre todo el cerebro, pero estos son mucho más seguros que los llamados tricíclicos, que son medicamentos un poco más antiguos y que tenían un amplio margen de acción. No actuaban solo sobre serotonina, sino sobre otros neurotransmisores también. Entonces, también en eso hay cierta cuidado que uno debe tener en relación a los medicamentos que sí se pueden usar y que no se pueden usar. Sí, se pueden o no se pueden usar en el sentido de que representan un mayor riesgo de que se dé ese viraje, de que se dé ese switch. Sí, el bupropión, al menos en las guías de práctica, lo mencionan como una relativa seguridad en este tipo de casos. Tampoco es absoluto, por supuesto, pero sí como que tienen menos riesgo de que haya un switch. En los inhibidores de serotonina también, evidentemente, son los más utilizados en el momento actual y tienen ese riesgo, unos más, otros menos. Comparado con los tricíclicos, evidentemente que el riesgo es menor, y comparados con los llamados duales, también como que el riesgo es menor. Yo creo que en el fondo hay reacciones bastante individuales en esto también como en otro tipo de tratamientos, ¿no? Algunos puede producirse el switch, en otros puede no producirse. No es necesariamente que tiene que producirse ese cambio al usar antidepresivos en la depresión bipolar, ¿no? Ahora, hemos hablado de que el antidepresivo se debe dar junto a un estabilizador de ánimo. Y ya hablamos la semana pasada en relación al litio. El litio es probablemente uno de los más antiguos, de los que más información se tiene. Es una sustancia natural que es una sal de la naturaleza que tiene un anión y un catión y tiene un especialísimo modo de acción a nivel neuronal. Este es un medicamento muy seguro. Varios autores, entre esos una verdadera autoridad dentro de la psicofarmacología, Ros Baldesarini, le señala como el medicamento más seguro para prevenir el suicidio en pacientes bipolares. Pero no es el único. Hay otros medicamentos que en los últimos años han demostrado gran efectividad para este tratamiento. Entre esos sobresale un anticonvulsivante, la lamotrigina. Esta lamotrigina tiene la característica especial de actuar en el trastorno bipolar en lo que se denomina desde abajo. Es muy bueno para tratar la parte depresiva del trastorno bipolar, porque hay otros estabilizadores de ánimo que son muy buenos para tratar desde arriba. Esto quiere decir desde el polo de euforia o de manía. Pero la lamotrigina resulta ser muy eficaz en evitar las recaídas hacia la depresión en los pacientes bipolares. Claro, por ejemplo, es una de las combinaciones muy interesantes de utilizar la lamotrigina con antidepresivos, pues no solo ayuda a mejorar en sí el cuadro depresivo, sino evita, como tú has dicho, que nuevamente que haya una recaída de ese cuadro depresivo. Entonces yo creo que es uno de los tratamientos de primera elección cuando los cuadros depresivos han sido a repetición, ¿no? Ahora, es un medicamento que tiene que tener un cuidado especial, tiene que ser un médico que esté familiarizado con su manejo, dado de que podría tener ciertos efectos colaterales que pueden ser muy graves, como un trastorno en la piel. Entonces, generalmente la dosis de este medicamento se va haciendo incrementos que son muy lentos. Hay otro medicamento que en los últimos años ha sido muy investigado. Inicialmente fue identificado como un medicamento antipsicótico para el tratamiento de la esquizofrenia. Las dosis de este medicamento, que es la quetiapina, las dosis de este medicamento
varían muchísimo y de acuerdo a la dosis tiene un efecto o no. Dosis bajas son muy sedantes y ayudan a dormir. De hecho, podrían ser en dosis pequeñitas una gran ayuda para trastornos del sueño, especialmente en personas de edad. Dosis intermedias tienen cierto efecto ansiolítico. Dosis un poco más altas pueden ser muy buenos estabilizadores de ánimo, especialmente hacia la depresión. Y dosis altas son antipsicóticos. Esa es una característica muy interesante de estos nuevos medicamentos que tienen un rango de acción muy alto dependiendo de la dosis. Claro, entonces eso es justamente, uno tiene que plantearse qué es lo que piensa obtener, qué es lo que busca con la administración del medicamento y según eso ir elevando paulatinamente la dosis, según el efecto, si es un efecto ansiolítico, si es un efecto de ayuda para el tratamiento de la depresión o si es un efecto antipsicótico en sí, porque como tú habías mencionado, en primera instancia fue publicitado y su indicación estaba dada en esquizofrenia, no en cuadros psicóticos. Y en este punto yo creo que vale la pena hacer una aclaración y reforzar lo que acabamos de decir. Muchos pacientes a los cuales se les prescribe, yo creo que la mayor parte de los médicos se toman el tiempo para informarles, indicarles, darles la explicación de por qué se va a tomar ese medicamento, cuáles son los posibles efectos colaterales que podrían tener, cuáles son las cosas que tienen que tener en mente cuando están tomando y poner atención. Pero como tenemos el famoso Internet y Dr. Google, van y buscan la información de me han recetado la motrigina. Y inmediatamente, junto a la motrigina, la explicación de para qué es este medicamento es que es un medicamento que se utiliza en epilepsia. Entonces, si no prestaron atención o el médico no se tomó el tiempo suficiente de explicar, rápidamente no quieren tomarlo o llaman al médico o van nuevamente al médico a reclamarle prácticamente, decir, yo no tengo epilepsia, doctor, usted me ha recetado un medicamento para la epilepsia y no me ha dicho nadie ni he tenido nunca cosa parecida a la epilepsia. Igual cosa sucede con la quetiapina, que si van al internet o al Google, el doctor Google es uno de los más buscados, la internet le va a ofrecer la información de que es un medicamento que se descubrió, se desarrolló y se utiliza en el tratamiento de esquizofrenia. Y la misma cosa, el paciente se asusta porque dice, pero yo no tengo esquizofrenia, no es ese mi diagnóstico, este doctor se equivocó, me dio un medicamento para otro, creyó que yo era, no sé. Y rápidamente también viene el reclamo, pero doctor, usted me ha dado un medicamento que es para la esquizofrenia y yo no tengo esquizofrenia. Y nuevamente, seguramente no se prestó atención o no se tomaron el tiempo, pero la quetiapina es un medicamento que tiene diferentes acciones dependiendo de la dosis que se utiliza. Por ejemplo, en trastorno bipolar, generalmente la dosis es un rango de 300, pero para esquizofrenia son 600 miligramos. Y probablemente para un insomnio son 25 miligramos. Es decir, hay un rango de acción en donde los efectos del medicamento varían. Por eso es lo que yo planteaba, que uno tiene que plantearse qué es lo que quiere obtener, qué es lo que está buscando. Y según eso, pues, saber hasta qué dosis llega o qué dosis es la que va a indicar a ese paciente. Lo que tú dices es muy real y yo creo que sucede no solo con esto, sino con muchos medicamentos. Lamentablemente, y eso es lamentable, la facilidad que tenemos ahora de acceso a la información, pues hace que el paciente, generalmente uno le receta cualquier cosa y va y consulta para qué es, por qué es y qué hace, y todos los efectos secundarios o las probables contraindicaciones y todo. Yo creo que cuando eso lo hace en el afán de informarse y lo discute con su médico puede ser inclusive beneficioso, pero no para tomar decisiones y peor aún para diseñar su propio tratamiento o manejar las dosis a su antojo, ¿no? Bien, con esto vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional.
Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bienvenidos nuevamente a que sigamos hablando de salud mental. Estamos dedicados el día de hoy al tratamiento de la depresión bipolar. Como hemos visto, existen ciertos cuidados, ciertos tipos de medicamentos que se pueden usar. Hay medicamentos que son más seguros para evitar el switch o el cambio hacia un estado de agitación, de euforia, de manía, del otro polo de la depresión. Hemos mencionado de que en casos de depresión clara, severa, es aconsejable incluso usar un antidepresivo, pero con el cuidado de mantenerlo junto a un estabilizador de ánimo que de una u otra manera nos podría ayudar a evitar el cambio hacia el otro lado del estado de ánimo de las personas. Hemos mencionado a la lamotrigina y a la quetiapina, que serían los dos principales de uso junto al litio, que ya habíamos mencionado antes, en los estados depresivos. Ahora, existe además otros medicamentos también anticonvulsivantes que son muy útiles también para proteger hacia el lado de euforia. Entre esos, el ácido valproico es quizás uno de los más efectivos. Estos lo que hacen es actuar, como mencioné hace un momento, desde arriba, evitando el polo eufórico. Y el ácido valproico probablemente es uno de los más efectivos. Junto a este hay otros anticonvulsivantes, entre los cuales estaría la carbamazepina, por ejemplo. Carbamazepina un poquito menos usada, la oscarbazepina también un poco menos usada. Creo que de los estabilizadores que actúan hacia arriba, creo que el ácido valproico es el más. Lo curioso es que la carbamazepina fue el primero de todos, fue el ¿no? primero. Este es el que abrió la puerta a todos estos. Diseñado más como antiepiléptico. Claro, sí, evidentemente. Posicionado como antiepiléptico. Pero yo creo que el ácido valproico da muy buenos resultados en evitar que haya el switch hacia la manía, ¿no? Entonces también puede utilizarse también combinado con antidepresivos, cuando al menos ya tenemos el antecedente, cuando tenemos ya la sospecha o ya los antecedentes claros de que ese paciente puede hacer cuadros maníacos, pues es una muy buena opción el utilizarlo combinado con antidepresivos, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los medicamentos anticonvulsivantes, probablemente el de primera elección sería la lamotrigina en el estado de depresión, pero se pueden usar también estos otros anticonvulsivantes como los que hemos mencionado, la oscarbazepina o la carbamazepina, que son bastante útiles, sobre todo la protección hacia el lado de manía. Así como hay varios anticonvulsivantes, hay también antipsicóticos que se utilizan como estabilizadores de ánimo. Y entre esos sobresale uno que se llama olanzapina. La olanzapina es muy efectivo, especialmente combinado con antidepresivos, y de hecho, por ejemplo, es el único neuroléptico de nueva generación que en algunos países como Estados Unidos se junta a un antidepresivo. Y esa unión de esos dos medicamentos es uno de los indicados en la depresión bipolar. La fluoxetina más oscarbazepina es muy recurrido. Olanzapina y fluoxetina. Olanzapina y fluoxetina. Son juntos, son utilizados en Estados Unidos como una sola presentación. Una sola molécula, ¿no? De hecho, es la única combinación aceptada oficialmente por los organismos de control, ¿no? Esta mezcla, inclusive se le ha hecho una sola presentación, una sola tableta. Ambience, ¿no? O alguna cosa así, creo que se llama. Claro, acá no tenemos eso, pero se hace. Es decir, claro, uno puede usar pequeñas dosis de fluoxetina y pequeñas dosis de olanzapina en la misma toma al paciente, y a la larga tendríamos el medicamento de combinación. Y es un medicamento muy recurrido para este tipo de trastorno. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales que tienen estos medicamentos y que tenemos que tener cuidado?
Entre los que sobresalen es el trastorno del peso. Uno de los graves problemas de los medicamentos para tratar estos trastornos es que a muchas personas les preocupa el que se pueda subir de peso. Y el ácido valproico es uno de los que evidentemente podrían ayudar a subir de peso, y la olanzapina es otro. Estos dos medicamentos que tendrían cierta predisposición al incremento del peso, porque incrementan el apetito, pueden llevar incluso a lo que se denomina el síndrome metabólico. Entonces hay que hacer periódicamente cuidado de cómo está la glucosa, porque incluso gente que tiene predisposición a la diabetes puede desencadenar un aparecimiento de un cuadro diabético por la subida de peso y, al parecer, alguna fragilidad o vulnerabilidad que tienen estos pacientes con cierto tipo de medicamentos. Entonces hay que tener cierto tipo de cuidado y chequeos periódicos de colesterol, triglicéridos y glucosa. Recomendar una dieta adecuada y ejercicio. Claro, hay que hacer controles periódicos, hay que hacer laboratorio cada cierto tiempo. Muchos recomiendan inclusive hacer un laboratorio basal, es decir, antes de empezar el tratamiento, ver con qué comenzamos, ver si se va subiendo o no va subiendo. Ahora tú cada qué tiempo recomiendas hacer esto? Yo al menos en tratamiento se continúa cada 6 meses. Pero lo que yo he visto también es que sí es una respuesta bastante individual, ¿no? Hay gente que se infla, que sube de peso alarmantemente, que uno a los 2 o 3 meses dice, no les vamos a suspender, le cambiamos más. Pero hay otra gente que sí tiene una subida modesta, además que a lo mejor hasta es beneficiosa y no implica mayores riesgos. Pero el control de estos valores en sangre sí creo que es algo que debe hacerse. Ahora, vale la pena hacer hincapié que también esto es en dosis respuesta, es decir, a más altas dosis, más riesgo de incremento de peso y incremento del apetito, a más bajas dosis es más bien raro. Y como decía el doctor Gallegos, también obedece a una respuesta de carácter individual. Tenemos que anticipar que, a pesar de todos estos cuidados, en algunas personas se va a producir el switch hacia la manía, y del tratamiento del trastorno bipolar en la fase de manía nos convocamos a hablar con ustedes la próxima semana. Nos esperamos hasta la próxima semana. Buenas noches.